¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Bienvenidos a nuestros jueves de conciencia. El día de hoy vamos a continuar con toda la información de la hipodermis, que es la parte profunda de la piel. Aquí en este espacio es donde se encuentran las células adipocitos, que son las encargadas de guardar la grasita. La primera función de guardar esta grasa es protegernos del frío exterior y también de poder tener un almacenamiento de energía para que en caso de que se requiera, los músculos principalmente la puedan utilizar. ¿Cuál es el lenguaje, el riel general de la hipodermis? El lenguaje o el conflicto que más está ligado a esta zona de la piel es una desvalorización de la silueta. ¿Sí? Es un juicio donde hay una parte de mi cuerpo que no me gusta o quizás todo el cuerpo. En la hipodermis encontramos todo el lenguaje de mi valor profundo según mi físico, según mi silueta. La parte que a veces no comprendemos es que cuando yo me observo en el espejo y mi sensación y mis pensamientos son de descalificación porque hay una parte concreta de mi cuerpo que no me gusta, ¿qué creen que hace la biología? Pues sí, almacena más grasa para podernos proteger. Es muy importante que podamos querernos y aceptarnos exactamente como somos. Y claro, todos guardamos ese exceso de grasita en diferentes lugares del cuerpo. Y cada zona del cuerpo tiene un lenguaje distinto. No es lo mismo guardar grasa como mujer, por ejemplo, en las caderas, que habla más de una protección y de un lenguaje con respecto a mi feminidad. Cómo es diferente si lo que hago es guardar esa grasita en el abdomen bajo, en el vientre bajo. Eso tiene que ver con mi descendencia. O por ejemplo, guardarla en los hombros o en la espalda, que tiene que ver más con una sensación de cargar. También el otro lenguaje de la hipodermis y la razón por la que guarda toda esta grasa es porque mi sensación es que no me puedo apoyar en nadie más, solamente en mí. Cuando mi cuerpo está constantemente acumulando esta grasa, haciendo que todos los azúcares los esté yo guardando, la sensación interna es que no puedo confiar en los demás. Es que solamente puedo apoyarme en mí, solamente puedo confiar en mí. El lenguaje de la hipodermis es muy extenso y claro, está involucrado en toda la información que tiene que ver con el sobrepeso o con la falta de peso, porque es el extremo de la misma información, el extremo de la misma sensación, de esa vivencia que no logro resolver, de la cual más adelante vamos a poder hablar. Les recuerdo que pasado mañana es el estreno de nuestros talleres en línea. ¿No te has inscrito? Aprovecha. Todavía hoy, jueves, hasta que se termine el día, está ese descuento. Así que aprovecha. Es un taller vivencial donde vas a recibir información de para qué sirve conocer el lenguaje de nuestro sistema respiratorio. Y sobre todo, cómo lo puedo poner al servicio de mi vida, al servicio de mi salud. Y quizás también me puede ayudar a conocer a los que me rodean, ese lugar inconsciente en el que están parados. Así que no te lo pierdas. Te espero este sábado de 11 a 1. Inscríbete sin falta el día de hoy. Hemos terminado de hablar de las 3 grandes capas de la piel. Claro que hay mucha mayor información y poco a poco la iré compartiendo contigo que me escuchas, contigo que tienes ganas de crecer, que tienes ganas de experimentar nuevas informaciones que te apuntalen para ir hacia otro lugar en tu vida. Te deseo
que disfrutes tu fin de semana. Te mando un abrazo grande, un gran beso, y hay que ir hacia adelante con nuestras vidas y en estos tiempos. No te pierdas el próximo jueves. Vamos a entrar con un lenguaje diferente a un nuevo órgano. Te espero.